tengo el privilegio de estar aquí, ¿verdad? En el programa Una Nueva Generación. Amén. Y pues el día de hoy, amado hermano, quiero tocar un tema, ¿verdad? Muy importante, ¿verdad? Pienso de que es muy importante para nosotros, para nuestra vida, ¿verdad? Lo que es acerca del temor de Dios, amén. Ya que hoy en día, amado hermano, amado amigo, tú que me estás escuchando, hoy en día esto se está perdiendo, amén. Pero antes de comenzar, yo quiero hacer una oración para que sea el Señor tomando el control de mi vida, tomando el control, ¿verdad?, de mis labios, amén. Ahí donde estás, puedes cerrar tus ojos, amén. Si no estás ahí, ¿verdad? Quizás estás conduciendo, pues no, ¿verdad? Nada más concuerda con esta oración, amén. Padre, mira, te damos gracias, Padre, en esta preciosa hora de la tarde, Señor. Padre Santo, gracias por este privilegio, Padre, que tú me regalas, Padre, el estar, Señor amado, compartiendo, Padre, esta palabra, Señor. Y mira, Padre Santo, Señor, oro, Padre Santo, para que esta palabra, Padre, caiga a buena tierra, Señor, y produzca fruto, Padre, el ciento, Padre, por uno, Señor amado, en el nombre poderoso de Jesús, Padre, que seas tú usando mis labios, Señor amado, Padre, para impartir, Padre, esta palabra, Señor amado, en el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Así que, amados hermanos, rápidamente, ¿verdad? Vamos a ir a lo que viene siendo a Deuteronomio capítulo 10, versículo 12 al 13, amén, ¿verdad? Ya que la palabra del Señor dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Versículo 13, que guarde los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Amén. Y sabe, nuevamente dice: ahora pues, ¿verdad? Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová, ¿verdad? Y ese es el tema, ¿verdad?, que estaré tocando el día de hoy, ¿verdad? Y más adelante dice que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén, ¿verdad? Y el día de hoy estaré enseñando lo que es acerca del temor, ¿verdad? Y qué es el temor, ¿verdad? Y las características, ¿verdad?, de lo que es el temor. Amén. Y pues, ya que pues en Jeremías 32:40, amado hermano, dice: y haré ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, dice, y pondré mi temor en el corazón de ellos, para que no se aparte de mí. Amén. Ya que hoy en día, amado hermano, como decía, hay muchos hoy en día, ¿verdad?, de que no tienen el temor de Dios dentro de ellos, ¿verdad? Es por eso de que hoy en día se les hace fácil, ¿verdad?, amado hermano, hacer lo malo, hacer tanta maldad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el temor de Dios no está dentro de sus corazones. Amén. Y hoy quiero tocar parte acerca del temor a Dios, ¿verdad? Porque muchos, ¿verdad?, en sí muchos dicen de que no se acercan a Dios, ¿verdad?, porque tienen miedo, ¿verdad? Pero déjame decirte de que el temor y el miedo son dos cosas muy diferentes, son dos cosas muy distintas, ¿verdad?, en el cual estaré tocando el día de hoy. Amén. Ahora bien, ¿qué es el temor de Dios, verdad? Primeramente, amado hermano, querido amigo, para temer a Dios tenemos que conocerlo y saber quién es Él, saber quién es Dios, ¿verdad? Es que no se puede temer a Dios si nosotros primeramente no le conocemos a Él, ¿verdad? Y el conocer a Dios, estamos hablando, ¿verdad?, de conocer sus atributos, ¿verdad? Sabemos de que Dios es omnipresente, sabemos de que Dios es omnisciente, sabemos de que Dios es todopoderoso, ¿verdad? Pero también uno de sus atributos, querido amigo, querido hermano, tú que me escuchas, es de que uno de ellos es de que Él es un Dios santo, es de que Él es un Dios puro, ¿verdad? En primera de Pedro 1:16, la palabra del Señor dice así, y dice: porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Amén. Es decir, de que Dios no tiene ninguna relación, ¿verdad?, que es con el pecado, con lo sucio, con lo del mundo. Es por eso de que Dios nos manda a ser santos. Amén. Es decir, una persona apartada del mundo, una persona separada de lo del mundo. Amén. Estamos acá.
Pero es lo que Dios nos manda. Escuche bien esta palabra, y es algo de que a mí me impactaba y me marcaba. Está en Primera de Juan 2:15, versículo 16, y dice así: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Escuche bien, dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino que proviene de ¿qué? Del mundo. Escuche bien, vuelvo a repetirlo otra vez: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, escuche bien, las cosas que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, dice de que no proviene del Padre, sino que todo esto, estas tres cosas, ¿verdad?, que menciona la palabra del Señor, no proviene del Padre, sino que son cosas que proviene, ¿verdad?, de Dios. Y el libro de Santiago dice que aquel que se considera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén. Pero aquí no queremos ser, ¿verdad? Nadie quiere ser enemigo de Dios, sino que lo contrario, queremos ser amigos con Dios. Queremos ser realmente jóvenes íntimos, jóvenes entregados al Señor. Amén. Ya que, querido amigo, el temor de Dios es una impresionante reverencia. Escuche bien, escuche lo que es el temor. Es una reverencia, es un respeto hacia Dios, ¿verdad? Por su poder, por su gloria, ¿verdad? Es un reconocimiento de todo lo que es Dios, lo cual viene a través de conocerlo a Él, ¿verdad? Y conocer cuáles sus atributos. Amén. Ya que, ¿verdad?, si usted medita lo que es en Génesis, ¿verdad?, cuando Adán y Eva pecan, Dios andaba buscando a Adán y le dice: Adán, ¿dónde estás? Y dice la palabra del Señor de que Adán le dice: me escondí. ¿Por qué? Porque tuve miedo, ¿verdad? Y aquí estaré tocando también estos ciertos puntos, ¿verdad?, más adelante, ¿verdad? Pero me impresiona mucho porque así estamos hoy en día. Hay muchos que no se acercan a Dios o no vienen a una iglesia. ¿Por qué? Porque dicen de que tienen miedo, ¿verdad? No, a Dios no se le tiene miedo. Dios no es un ogro. A Dios se le teme. Y el temor a Dios significa un respeto, ¿verdad? Eso es lo que significa el temor a Dios, es el honrar al Señor. Amén. Él como Padre, ¿verdad? Uno tiene que honrar al Señor como Padre. Amén. Y como siervos, el obedecerle. Amén. Escuche bien, en el Salmo 147:11 dice: se complace Jehová en los que le temen, ¿verdad?, y en los que esperan en su misericordia. Amén. Salmos 34:7, ¿verdad? Y es un salmo muy conocido por cada uno de ustedes. Seguramente usted lo ha escuchado por ahí, ¿verdad? O lo ha visto, ¿verdad? Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, ¿verdad? Y Él los defiende, ¿verdad? Y aquí esta palabra me impacta mucho, ¿verdad? Porque uno al meditarla, si usted se da cuenta, dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de ¿quiénes? De los que le temen. No acampa con cualquiera, no acampa con cualquier pata suelta, no, sino que la palabra dice de que acampa, dice, alrededor de quienes, de aquellos que le temen. Y no solamente acampa, sino que también dice: y los defiende, amado hermano, ¿verdad? No podemos tomar nosotros una venganza, ¿verdad?, por nuestra propia cuenta, no, sino que esta realmente deje que el Señor pelee por nosotros. Querido amigo, tú, querido hermano que estás escuchando, ¿verdad?, de repente hay ciertos roces en el trabajo, deja que Dios te defienda, ¿verdad? Deja de que Dios te respalde, querido amigo. Muchas de las veces como que la carne, ¿verdad?, se quiere desatar, ¿verdad? Y ahí voy de que sacar el viejo hombre, parece de que creo que todavía cargo un bate de ahí en la cajuela del carro. No, deja de que el Señor te defienda. Amén. Pero sí me impacta mucho esto. Vuelvo y lo repito. Dice: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Hay muchos, ¿verdad? Me he encontrado con muchos hermanos del mundo que dicen: no es que Dios está conmigo. Pero la pregunta es: brother, pero a mí la Biblia me dice que el Señor está con aquellos que le temen, que lo respetan, que lo obedecen, ¿verdad? Aquellos que están haciendo su voluntad. Pero tú, ¿qué estás haciendo para Dios? Y es donde se quedan callados y saben. ¿Por qué? Porque las palabras lo confrontan, ¿verdad? Y seguimos, ¿verdad? Ya que el temor de Dios, ¿verdad?, es muy importante, ¿verdad? En el Salmo 34:11 dice: venid, hijos, oídme, dice, el temor de Jehová os enseñaré. Amén. Es decir, de que el temor al Señor se puede enseñar,
¿verdad? Hoy en día hace falta mucho que se predique esto, ¿verdad? En las iglesias, ¿verdad? Este mensaje hace falta mucho que se predique o que se toque en la juventud, ¿verdad? Y este tema, querido amigo, querido hermano, querido joven o jovencita que me estás escuchando, este mensaje no es agradable a nosotros. ¿Por qué? Porque este tema mucho no les agrada, porque la palabra los incomoda, la palabra los redarguye, la palabra los reprende. ¿Por qué? Porque realmente saben de que es Dios hablando de su vida, saben de que es Dios sacando lo oculto de su vida. ¿Por qué? Porque déjame decirte de que uno de los atributos de Dios es de que Él es omnipresente. ¿Qué tú estás haciendo cuando estás a sola en tu cuarto? ¿Qué haces cuando nadie te ve? ¿Qué haces cuando el pastor no está ahí? ¿Qué haces cuando tu líder no está ahí? Porque déjame decirte, puede que no esté el pastor, puede de que no esté tu líder, pero hay un Dios omnipresente que está ahí, ¿verdad? Y a Él no se le escapa nada. Amén. Ahora bien, Proverbios 8:13 dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Amén. Pero el temor a Dios, ¿verdad? Hay mucho de que hablar acerca de esto, del temor a Dios. Hay mucho, ¿verdad? Ya que en Deuteronomio dice, teme a Jehová tu Dios. Dice, ¿para qué? Para que te vaya bien, ¿verdad? Ahora bien, el Señor pide que le temamos. Y el Señor también pide que lo amemos. El Señor también pide que le sirvamos, ¿verdad? Como estuvimos viendo en Deuteronomio 10:12-13. Ya que la palabra dice, fíjate bien cómo Dios habla claro y dice, sino que temas a Jehová tu Dios. Ahí hay una, dice, y andes en todos sus caminos. Van 2, dice, y que lo ames. 3, y sirvas a Jehová. 4, hay muchos, querido amigo, querido hermano, de que aman a Dios, pero no tienen el temor de Dios dentro de ellos, ¿verdad? Porque para ellos se les hace fácil, ¿verdad? Pecar, se les hace fácil ir al mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos dicen, no, pues que ellos saben de que Dios es amor, ¿verdad? No, pues como Dios es amor, a mí se me hace fácil salirme de los caminos de Dios y regresar. Como quiera yo sé que Él es amor, como quiera yo sé que Él es misericordioso, ¿verdad? Pero también, querido amigo, querido joven que me estás escuchando, también hay que tener este temor dentro de nosotros, dentro del corazón hacia el Señor. Amén. Porque hoy en día se está perdiendo esto. Hoy en día los jóvenes, hoy en día, andan haciendo sus loqueras, andan realmente en discotecas, andan drogándose, andan en el alcoholismo. Hay muchos que se han apartado, ¿verdad? De lo que es del evangelio, de los caminos del Señor. ¿Para qué? Para volver a hacer lo malo. Pero tristemente ellos ya no viven tranquilos, no viven feliz, ¿verdad? Andan aparentando una vida, ¿verdad? Que no son. Amén. Ahora bien, pero el temor a Dios, ¿verdad? Como dije, vuelvo y repito, hay mucho de qué hablar. Este mensaje es largo, es mucho, hay mucho de qué hablar acerca de esto. Amén. Pero aquí voy a resumir, ¿verdad? Lo que Dios me hablaba, ¿verdad? Para hacer mi vida, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué cree que muchas personas se apartan de los caminos del Señor? Es porque no hay temor dentro de sus corazones, ¿verdad? Lo que yo estaba diciendo. Amén. Ya que la palabra dice que el temor de Dios, está en los corazones, ¿verdad? Y no se apartará de Él. Este tipo de temor es el más grande que puede haber en nuestras vidas. Amén. Ahora ven, yo quiero enseñarles 3 tipos de temores. Yo quiero enseñarles 3 tipos de miedo, ¿verdad? Y ahí le va el número 1, ¿verdad? El primero es el miedo natural, ¿verdad? Hermano, pero ¿cuál es ese? El miedo natural. Ahora bien, ahí va y le explico. Que toda persona tiene miedo a algo que se avecina, a un peligro o de una cosa, ¿verdad? Un ejemplo le voy a dar. Quizás usted anda por el parque, ¿verdad? Y de repente le sale un pitbull rabioso, ¿verdad? Y de repente su instinto le dirá, corre porque hay peligro, ¿verdad? Este es el tipo de temor personal. Amén. ¿Estamos acá? Ahora bien, el otro tipo de temor, ¿verdad? O miedo es el miedo al cambio, ¿verdad? Miedo a lo desconocido, miedo a las enfermedades, miedo a la circunstancia, miedo a la muerte, ¿verdad? Miedo al chupacabras, miedo a la llorona. Ese es otro tipo de miedo,
¿verdad? Y este tipo de miedo, déjeme decirle que no viene de parte de Dios, sino que viene de parte del diablo, ¿verdad? Que pone en los corazones, y no solamente los pone, sino que los paraliza. My God, qué tremendo, ¿verdad? Para que las personas sean cobardes, para que las personas no se esfuercen, para que realmente no se entreguen por completo al Señor. Y este tipo de miedo está cayendo sobre muchos hoy en día, sobre muchos creyentes, ¿verdad? Escuche esto, lo que la palabra del Señor dice, ¿verdad? Porque este tipo de miedo, querido amigo, querido hermano que me estás escuchando, ¿verdad? Nosotros tenemos que conquistarlo. Porque escúchame lo que dice la palabra del Señor en 2 de Timoteo 1:7. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, no, sino uno de poder, uno de amor y uno de dominio propio. My God, escucha bien, porque este miedo en sí es un espíritu. Dice, porque Dios no nos ha dado espíritu de, ahí está la palabra espíritu de cobardía. Este espíritu de cobardía, querido amigo, querido hermano, querido joven que me estás escuchando, no proviene de Dios. ¿Por qué? Porque a mí la palabra de Dios me dice que Dios me da un espíritu de ¿qué? De poder, un espíritu de ¿qué? De amor, un espíritu de ¿qué? De dominio propio. My God, Dios mío, Padre. Dice, y eso es lo que Dios ha depositado en nuestros corazones. Amén. Porque la palabra del Señor dice, escúchame, le va a tocar esta parábola, ¿verdad? Lo voy a resumir en Mateo 25, de que Dios, ¿verdad? Le dio a 3 personas lo que es talentos, ¿verdad? A uno le dio 5 talentos, ¿verdad? A otro le dio 2 talentos y a otro le dio 1 talento. Al que tenía 5 lo multiplicó a 10. Y Dios le dice, buen siervo, fiel. ¿Cuántos quieren que Dios les diga eso? Buen siervo y fiel. Amén. El que tenía 2 lo multiplicó a 4, ¿verdad? Y le dice, buen siervo fiel. Y el que tenía 1 lo multiplicó a 0, my God. Y aquí es cuando viene el Señor a pedir cuenta, ¿verdad? Porque déjame decirle, querido amigo, querido hermano que me estás escuchando, que tarde que temprano el Señor nos va a llamar a pedir cuentas. Amén. Y el que tenía 5 le da 10 y le dice, buen siervo fiel. Y el que tenía 2 le da 4 y le dice, buen siervo y fiel, ¿verdad? Pero se va con aquel, ¿verdad? Que tenía solamente 1, ¿verdad? Y la palabra dice de que aquel, ¿verdad? Que tenía un talento, fue y lo enterró, ¿verdad? Y le dice, Señor, lo enterré. ¿Por qué? Porque tuve miedo. My God, qué tremendo, ¿verdad? Y así hay muchos, ¿verdad? Dentro de las iglesias que están dominados por este tipo de miedo. Miedo al qué dirán. Miedo al cambio, miedo a ir por algo más, ¿verdad? Hermanos, para que se la aviente de líder, no, dicen, ¿por qué? ¿Por qué cree usted que dicen que no? Por miedo, ¿verdad? Cuando Dios los está llamando, cuando realmente ellos tienen mucho que dar, cuando realmente ellos tienen mucho de Dios que aportar, ¿verdad? Donde Dios los está llamando para que ejerzan ese liderazgo. Y le dice, hermano, para que sirva, no, ¿por qué? Porque tengo miedo, es que fulano de tal se desconchifló, sí, pero ¿por qué miras al hermano que se desconchifló? Mira aquel que permanece, mira aquel que le está echando ganas, no ande viendo a los que realmente que se apartan, no, sino que siga aquel que no cae, siga aquel, ¿verdad? Donde la palabra del Señor dice que pongan los ojos sobre quién, sobre Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. Ahora bien, hay hermanos, ¿verdad? De que tienen miedo, ¿verdad? A lo desconocido. Ahora bien, y ese miedo tiene que ser conquistado, querido amigo, querido hermano que me estás escuchando. Y es que a veces Dios, ¿verdad? Nos está llamando a algo más, pero el miedo impide avanzar. Y yo le voy a decir algo, querido amigo, querido hermano, usted que me está escuchando, ¿verdad? Aunque a usted le parezca raro, ¿verdad? Todo esto lo que le voy a decir, pero yo en veces, ¿verdad? Yo he tenido miedo, aunque usted no crea, yo he tenido miedo, he tenido temores, ¿verdad? Pero sin embargo, mi confianza está en Dios. Amén. Ahora bien, Dios, querido amigo, no llama a la gente preparada, sino que Él prepara a los que llama. Y aquí, ¿verdad? Al que llama Dios, Dios lo respalda, ¿verdad? Y no importando el miedo, y no importando las limitaciones, no importando las circunstancias, ¿verdad? Que uno tenga, porque mayor es aquel que está con nosotros que el que está en el mundo. Amén. Él dice, el que no tiene temor de Dios vive con miedo e inseguridades. Amén. Pero el temor a Dios es el temor más grande que pueda haber. Cuando Dios deposita
el temor en nuestros corazones, Él puede dominar cualquier tipo de miedo e inseguridades. ¿Por qué? Porque, como dije, nuestra confianza está en el Señor. Amén. Hoy en día, ¿verdad? La juventud, ¿verdad? Necesita conocer a Dios para que el temor de Dios sea depositado dentro de los corazones. Hoy en día se está levantando una generación, ¿verdad? Donde habla el libro de Jueces que después, ¿verdad? De la muerte de Josué se levantó una generación que no conocía a Jehová, que no conocía al Señor. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Tú, joven que me estás escuchando, es tiempo de que te levantes. Tú no sabes cuántos jóvenes se están perdiendo hoy en día. Tú no sabes cuántos jóvenes esperan una palabra de parte de ti. Tú no sabes a quién realmente vas a marcar, ¿verdad? Con esa palabra, ¿verdad? Que Dios te ha marcado, que Dios ha depositado en tu espíritu. Amén. Ahora bien, aquí les quiero tocar esta historia, ¿verdad? Donde dice de que Elí, ¿verdad? Tenía 2 hijos, ¿verdad? En el cual eran jóvenes, ¿verdad? Vamos a lo que es en Primera de Samuel 2:12, ¿verdad? Primera de Samuel capítulo 2 versículo 12 dice de que los hijos de Elí eran hombres impíos, escucha bien, y no tenían conocimiento de Jehová. En pocas palabras, no conocían a Dios, ¿verdad? En pocas palabras, no tenían el temor de Dios y eran ministros, escucha bien. Estos eran jóvenes que no conocían a Dios, eran hijos de ministros, servían a Dios, eran jóvenes que se metían, escucha bien, se metían con las jovencitas para hacer tantas cosas, ¿verdad? Quizás se mensajeaban, quizás se hablaban, quizás se coqueteaban, qué sé yo, ¿verdad? Pero en Primera de Samuel, ahí mismo, ¿verdad? Más adelante, el capítulo 2, versículos 17 al 18, dice, era pues, dice, muy grande delante de Jehová, dice, el pecado, escucha bien, de los jóvenes, dice, my God, Dios mío, porque los hombres menospreciaban, dice, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová, mientras otros jóvenes, ahora bien, escucha bien, mientras el versículo 18, ¿verdad? Dice, y el joven Samuel, dice, ministraban la presencia de Jehová, my God. Ahora bien, joven, escucha bien, mientras hay otros jóvenes, ¿verdad? Deleitándose en el pecado, ¿verdad? Ellos según que viviendo la vida, ¿verdad? Entre comillas, porque eso nada de eso es cierto, ¿verdad? Porque uno viene de allá de las cosas del mundo, ¿verdad? En sí andan aparentando una vida falsa, ¿verdad? Mientras hay unos jóvenes, ¿verdad? Por allá haciendo sus cosas, lo malo delante del Señor, también Dios anda buscando una generación como Samuel, una generación que ministre delante de su presencia, una generación de altar, una generación que no ande buscando púlpito, no, una generación que realmente no ande buscando títulos, no, sino que una generación que ministre, una generación que lo ame, una generación que lo respete con todo el corazón, amén. Dice, y el joven Samuel ministraba en presencia de Jehová. My God, eso es lo que Dios quiere, es lo que Dios anda buscando, una generación que la adore en espíritu y en verdad, porque tales adoradores el Padre busca, verdaderos adoradores. My God. Ahora bien, pero también vemos en la historia, ¿verdad? De 3 jóvenes, ¿verdad? Lo que es Sadrach, Mesach y Abednego, ¿verdad? Ya que la palabra del Señor nos dice de que el rey Nabucodonosor levantó una estatua de oro y aquel que no se postrara, ¿verdad? Ante esa estatua, ¿verdad? Al sonar el arpa, al son de la bocina, ¿verdad? Y tantos instrumentos, iba a ser lanzado y echado en el horno de fuego. Pero habían 3 jóvenes, ¿verdad? Que ellos dijeron, no nos postraremos, rey. Es más, ni te vamos a hacer caso, ni vamos a obedecer a tu dicho, no, sino que realmente ellos dijeron, ni nos haga la pregunta, porque ciertamente no nos postraremos, ¿verdad? Y dice la palabra de que el rey los mandó que lo atasen de pies y manos, ¿verdad? Pero déjame decirte algo, ¿verdad? Pues el diablo podía atar los pies, podía atar sus manos, pero lo que no podían atar de estos jóvenes era su corazón. ¿Por qué? Porque dentro del corazón de estos jóvenes estaba lo que es el temor de Dios. En Hechos 5, ¿verdad? Habla de Ananías y Zafira, ¿verdad? Donde también Dios está buscando una generación que se levante en estos tiempos, ¿verdad? ¿Quién era Ananías? ¿Quién era Zafira, ¿verdad? Dice la palabra del Señor de que era un hombre mentiroso, era un hombre avaro, ¿verdad? Porque déjame decirte
en Hechos capítulo 5, ¿verdad? Que le mintió, según él que le iba a mentir a los hombres, ¿verdad? Cuando el apóstol Pedro lo confronta, le dice, no le has mentido a los hombres, sino que les has mentido a Dios. Al instantemente este hombre cayó y expiró muerto, amén. Y dice, y levantándose los jóvenes, ahí se levanta una nueva generación a sacar lo que nos sirve, a sacar lo viejo, realmente a confrontar, ¿verdad? Aquellos que andan en avaricia, aquellos realmente que andan en su error, amén. Donde Dios, ¿verdad? Quiere levantar a la juventud. ¿Para qué? Para que realmente, ¿verdad? Sacar aquello que ya no sirve. Amén. Y yo sé que de los jóvenes se dice cualquier cosa, de que cada rato se ande desconchinflando, no. Pero yo no me baso a lo que la persona diga, yo me baso a lo que Dios dice de mí. Amén. Ahora bien, el temor a Dios es un sentimiento de respeto, ¿verdad? Estuvimos hablando de respeto, reverencia y sumisión a Dios, ¿verdad? Que puede ser un don del Espíritu Santo. En la Biblia se dice de que el temor a Dios es el comienzo de la sabiduría, lo que es en Proverbios 1:7, ¿verdad? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Muchos piden sabiduría, pero realmente no tienen el temor de Dios, amén. Antes de tener sabiduría, primeramente tenemos que tener el temor de Dios dentro de nuestros corazones, amén. Y aquí, ¿verdad? Y aquí una de las características del temor a Dios, ¿verdad? Es un temor santo que advierte el peligro. Amén. Es un seguro que protege contra el pecado y sus consecuencias. Es un don, ¿verdad? Que nos permite reconocer la grandeza de Dios. Es un don que nos recuerda cuán pequeños somos ante Dios, my God, Dios mío. Es un sentimiento, ¿verdad? Que surge del amor y el respeto hacia el Padre, o sea, hacia Dios. Amén. En Proverbios 2:4 al 5 dice de que el temor del Señor es el camino a la vida. Escucha bien. En Proverbios 8:13 dice, quien tiene el temor del Señor, dice, quien tiene el temor del Señor, dice, rechaza el mal. Proverbios 10:27, el temor del Señor prolonga vida. Amén. ¿Tú quieres vida? Teme al Señor, respeta al Señor. Amén. Proverbios 16:6. El temor del Señor es mejor que el oro. Amén. Querido amigo, querido hermano, tú que me estás escuchando, ¿verdad? Espero de que esta palabra te sea de gran bendición y edificación para tu vida. Y oro al Señor para que realmente sea así, ¿verdad? Y este es mi consejo. Es tiempo de que nos levantemos, ¿verdad? A amar al Señor y temer a Dios, ¿verdad? Con todo nuestro corazón. Amén. Espero que esta palabra sea de bendición, ¿verdad? Y que Dios te bendiga. Bendiciones.